Marcelo trabaja como diseñador naval en un astillero del Estado. Desde su inauguración, a mediados de los años 50, el astillero ha crecido de manera sostenida hasta convertirse en uno de los más importantes de la región. Cuando la construcción se completa, a fines de los años 60, cuenta con talleres de caldería, herrería, mecánica, electricidad, velería, carpintería, fundición o moldería. Precisamente en este último sector trabaja Marcelo. A lo largo de su carrera como modelista, Marcelo ha tenido la oportunidad de diseñar buques de guerra y mercantes. Sin embargo, a principios de los años 90 se decide la privatización del astillero y otras empresas estatales como parte de una política neoliberal de crecimiento hacia afuera y de reducción del gasto público. ¿Cuál será el destino del trabajo de Marcelo y el del astillero con la implementación de las políticas neoliberales? A fines de los años 70, el modelo económico de sustitución de importaciones implementado en distintos países latinoamericanos es reemplazado por modelos de apertura y liberalización. Es el regreso a los preceptos de los tiempos previos a la crisis del 30, donde el mercado es el único que cuenta con la racionalidad necesaria para permitir el mayor bienestar posible para todos. Durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, Latinoamérica logró desarrollar su capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida de su población. Entre las décadas de 1930 a 1970 se crearon cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, los trabajadores recibieron mejores salarios y se redujo la pobreza. Latinoamérica y muchas regiones del mundo prosperaron gracias a la instalación de nuevas fábricas y se formaron numerosos ingenieros, técnicos y obreros calificados especializados en las distintas ramas de la industria. El modelo, inspirado en parte por el New Deal norteamericano, se basaba en el acceso al consumo de los sectores populares. Por lo tanto, los productos de la industria no eran fastuosos, sino más bien simples. El objetivo no era vender poco y caro, sino mucho y barato. El empresario asociado a este modelo era Henry Ford. Su modelo de producción reconocía que si sus trabajadores cobraban buenos salarios, estarían en condiciones de comprar sus autos. Si los explotaba para reducir costos, sus autos difícilmente encontrarían un mercado. El Estado jugaba un rol claro en la economía, tanto en los países centrales como en los periféricos. Si destinaba sus recursos a la salud, la educación pública, la protección social, la obra pública y hasta los seguros de desempleo, las personas dispondrían de dinero para volcar al mercado mediante la compra de distintos bienes y servicios. Existía consenso en que esto era lo mejor para todos, los capitalistas y los trabajadores. Sin embargo, en Latinoamérica, las crisis recurrentes por la falta de divisas para financiar las importaciones no pudieron evitarse. La producción se volcaba fundamentalmente al mercado interno, pero se requería de insumos, maquinarias y repuestos importados. La necesidad de dólares para adquirirlos superaban a las divisas que generaban las exportaciones agropecuarias y se producía una nueva crisis. A fines de la década de 1960, en los países industriales, comenzó a reducirse la tasa de ganancia de las inversiones productivas. Para reducir costos,
las principales empresas de los países centrales comenzaron a realizar actividades productivas en algunos países asiáticos, donde los salarios eran muy bajos. A esto se sumó un shock que tuvo un gran impacto en todo el mundo: la crisis del petróleo. A fines de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió una brusca suba de los precios, generando un gran aumento de costos en las empresas. Los países productores de crudo, árabes en su mayoría, se enriquecieron. Estos ingresos extraordinarios, conocidos como petrodólares, fueron depositados en los principales bancos internacionales. Estos bancos, con las arcas llenas, necesitaban otorgar préstamos para obtener una ganancia. Como las industrias de Estados Unidos y Europa estaban estancadas y no tomaban préstamos, los países del tercer mundo, históricamente relegados por el crédito privado internacional, se convirtieron en los elegidos. Las tasas de interés eran bajas y los bancos no ponían demasiadas exigencias. Comienza entonces la espiral de la deuda externa. Se toman nuevos créditos para pagar deudas pasadas y el endeudamiento crece y crece. A partir de reformas que avanzan sobre las leyes de todo el mundo, el capital comienza a cruzar libremente las fronteras nacionales. Aparecen con el tiempo crisis financieras recurrentes debidas a la falta de regulaciones que protegen a los países de la entrada y salida de flujos especulativos. El crecimiento de la deuda externa en los países periféricos los comprometía a realizar pagos por intereses. Cuando en la década del 80 las tasas de interés aumentaron, la deuda se hizo imposible de pagar. La plata dulce se volvió salada. Esto agravó la situación económica y social de la región. A la falta de divisas se le sumó el peso creciente de la deuda externa. Como gran parte de la deuda externa era pública, el aumento de los intereses incrementó los gastos de los estados nacionales. Los países latinoamericanos se vieron obligados a disminuir el gasto público, como aquel destinado a hospitales y escuelas públicas, y a incrementar los impuestos para hacer frente a los pagos de la deuda. La deuda externa comienza a ser uno de los principales limitantes para nuestro desarrollo, un verdadero grillete. Los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, utilizarán la limitación que establece la deuda externa para imponer sus políticas económicas en los países del sur a cambio de brindar nuevos créditos. El neoliberalismo se impone a principios de la década del 80 con los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Luego, la caída del bloque soviético a principios de los 90 lo fortalece. Existe en el mundo una única manera de organizar la producción de la sociedad: el libre mercado. En Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, el liberalismo regresa con una fuerza arrolladora, destructiva, de la mano de regímenes militares que hacen del terror y la muerte su ley. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía, que había desalentado la actividad del sector privado. Aseguran que los países deben aceptar el lugar que ocupan en la división internacional del trabajo, especializarse en los bienes primarios, terminar con la protección de la industria, abrir la economía y propiciar que sobrevivan aquellas empresas que se encuentran en condiciones de competir con las grandes empresas de los países centrales. La escuela monetarista tiene su auge en los países centrales en las décadas de 1970 y 1980. También se la conoce como la Escuela de Chicago, ya que muchos de sus integrantes se formaron en la Universidad de Chicago. En 1976 y 1982, Milton Friedman y George Stigler, dos de sus principales referentes, ganan el Premio Nobel de Economía. A
partir de entonces, la Escuela de Chicago es la expresión del pensamiento económico dominante. Muchos economistas latinoamericanos se forman en esta escuela y adaptan sus ideas a nuestras naciones cuando ocupan lugares de influencia en sus países de origen. A esos cuadros técnicos se los conoce como Chicago Boys. La influencia ideológica que acarrea la formación en el exterior se la trata de disimular como especialización técnica. Las políticas económicas ya no se adaptan a las particularidades de cada país, pues se las considera universalmente válidas. Este pensamiento único liberal se extiende y fortalece a todos los puntos del globo. Este proceso encuentra su máxima expresión en la década de 1990 de la mano del neoliberalismo y el consenso de Washington. En 1989 se realiza un encuentro en la ciudad de Washington promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Participan funcionarios y académicos de las principales economías occidentales. Como resultado del encuentro, se alcanza un consenso sobre cuáles eran las políticas económicas que los países latinoamericanos debían adoptar para lograr un crecimiento sin inflación y para obtener los créditos del mundo desarrollado. El establishment mundial se propone orientar la gestión económica y social de los países endeudados con sus verdades, sus medicinas universales, que llegan en los maletines de los expertos del Fondo Monetario Internacional que visitan los países de la región. El consenso de Washington tendrá desde entonces una gran influencia en las políticas seguidas por los países periféricos. La misma medicina es recomendada para pacientes de distintas partes del globo. Se establece una vara universal para evaluar el buen o mal gobierno de cada país en función de cómo aplica dichas políticas. Muchas universidades latinoamericanas compran esas verdades y forman profesionales afines a estos intereses. El liberalismo económico supone como premisa que el Estado, a diferencia del sector privado, es irracional e ineficiente al gestionar recursos económicos. El Estado no sabe gestionar, es ineficiente, corrupto, molesta. Los empresarios, en cambio, toman decisiones acertadas, quieren hacer las cosas bien. La competencia con otros empresarios es un incentivo para ofrecer productos cada vez mejores y más baratos. Por eso, los consumidores los seguirán eligiendo y no los reemplazarán por otras marcas. Los liberales dicen que los mercados van encontrando ellos mismos el equilibrio si se los deja funcionar libremente. Dejarlo funcionar libremente significa que ni el Estado ni los sindicatos deben intervenir. Debe confiarse en el mercado como si fuese un dios. El Estado debe centrarse en garantizar la seguridad, administrar justicia para garantizar la ley y el orden, realizar ciertas obras de infraestructura esenciales y, fundamentalmente, proteger la propiedad privada. Confiar en el mercado, para los liberales, significa confiar en las señales que den los precios. Si el Estado interviene modificando los precios, las empresas y los consumidores no saben cómo actuar. Para los neoliberales, todos los precios deberían moverse libremente, aunque se trate de productos esenciales para la vida o del salario de los trabajadores. Si hay desempleo, aseguran, se debe a que los salarios son demasiado elevados. Por eso propone la flexibilización del mercado de trabajo, los esquemas de pasantías, la reducción de las indemnizaciones y el corrimiento del Estado como regulador del mercado de trabajo. En América Latina,
la región más desigual del planeta, el Consenso de Washington no considera la distribución del ingreso como un problema. Sostienen lo que se conoce como la teoría del derrame. Esta teoría asegura que si bien en un primer momento los beneficios del crecimiento económico se concentran en las élites económicas, con el tiempo los beneficios llegarán a estratos de menores ingresos de la población. La desigualdad es necesaria como una transición hacia el paraíso. Para los liberales, el Estado es ineficiente y corrupto por definición. Por lo tanto, las empresas estatales, incluso aquellas que prestan servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable o la electricidad, deben pasar a manos privadas. Por un lado, la privatización de las empresas públicas, como si se vendieran las joyas de una abuela, generarían ingresos. Por otro lado, al dejar de hacerse cargo de las empresas, el Estado reducía el gasto público. En definitiva, se liberaban recursos para pagar la deuda externa, y así se hace, aunque la deuda no deja de crecer. Los distintos países de la región privatizan sus empresas públicas, que en muchos casos pasan a manos de compañías extranjeras. Estas firmas, lejos de reinvertir gran parte de sus extraordinarios ingresos, los remiten a sus casas matrices en el exterior. Durante la década de 1990, el astillero donde trabaja Marcelo pasa a manos privadas. El Estado no considera a la navegación una actividad estratégica que merezca su sostenimiento. Los nuevos dueños reducen la actividad a los sectores donde pueden obtener algún beneficio extraordinario. La mayoría de los talleres son desmantelados y miles de trabajadores son despedidos. Marcelo conserva su puesto de trabajo, pero ya no se emplea como modelista naval. Solo se limita a confeccionar presupuestos, proponer modificaciones o reparaciones mínimas. La falta de inversión y la apertura al mercado mundial hace imposible la competencia con las compañías navieras más experimentadas y tecnificadas del mundo. ¿Cómo justifican los neoliberales la situación de Marcelo y de millones de latinoamericanos? Mientras el modelo de sustitución de importaciones era de crecimiento hacia adentro y el mercado interno ocupaba un rol central, los liberales propician el crecimiento hacia afuera, simplificando las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la división internacional del trabajo. Cada país debe especializarse en aquello que realiza en forma más eficiente. El modelo agroexportador vuelve reeditado. Para aprovechar las oportunidades que brinda la globalización, es necesario abrir las fronteras a las importaciones industriales, atraer a las empresas extranjeras y colocar la producción primaria nacional en el exterior, conquistando de esta manera nuevos mercados. Como el motor del crecimiento se encuentra en el afuera, en el mercado mundial, los ingresos de la población no son vistos por los empresarios como generadores de demanda para sus bienes. Contrariamente a la industrialización sustitutiva, no importa si los trabajadores pueden comprar los autos que fabrican. Los salarios son vistos solos como un costo, no como la creación de capacidad de compra de sus productos. El crecimiento hacia afuera coloca un gran acento en generar confianza de modo de atraer inversiones. Generar confianza significa instrumentar políticas que defiendan los intereses de los empresarios por sobre todas las cosas. Asegurar que se podrán despedir trabajadores sin incurrir en excesivos gastos, que los impuestos no se elevarán, que las regulaciones públicas serán mínimas o que las empresas extranjeras podrán girar las ganancias que obtuvieron localmente a sus países de origen sin restricciones. Si se cumplen todas estas condiciones, los países serían bendecidos con los capitales del exterior. El Consenso de Washington insta también a un desmantelamiento abrupto de la protección a las industrias nacionales.
una fuerte reducción a los aranceles de importación. La desprotección de la industria nacional de la competencia extranjera significa colocar en igualdad de condiciones a las empresas nacionales con las grandes y tecnificadas corporaciones multinacionales. Como era de esperar, miles de empresas creadas durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones cierran sus puertas y cientos de miles de trabajadores pierden sus empleos. Durante las décadas de 1980 y 1990, los países de América Latina llevan adelante las reformas estructurales propuestas por el Consenso de Washington. El caso de Argentina resulta paradigmático. Se incorpora al nuevo esquema desde fines de la década de 1980 y lo hace del modo más extremo. Es el primer país en avanzar en la desregulación y apertura del sistema financiero y de la total liberalización de los flujos de capital. Se privatiza a la mayoría de las empresas públicas. La protección de la industria se reduce a la mínima expresión. Hacia el fin de la década, los resultados están lejos de ser los que auguraban los liberales. El crecimiento económico es pobre. La pobreza y la indigencia alcanzan niveles nunca vistos. Las crisis son recurrentes. Se profundiza la desigualdad con enormes masas de la población sumergidas en la marginalidad. Los grandes ganadores de estas políticas son las empresas transnacionales. La teoría del derrame ni siquiera alcanza a salpicar a los estratos de menores ingresos. Pero las élites económicas nadan en la abundancia. A partir de entonces, incluso antiguos economistas que apoyaban el Consenso de Washington, como Joseph Stiglitz, proponen abandonar estos postulados y constituir estados que regularan mucho más fuertemente el mercado y que instrumentaran políticas para favorecer la redistribución del ingreso y el crecimiento económico. El fracaso de las políticas neoliberales lleva a un cambio de rumbo. Tras una crisis económica de proporciones nunca vistas, el Estado vuelve a hacerse cargo de las empresas estratégicas, entre las que se encuentra el astillero donde trabaja Marcelo. Se decide un plan de inversión y los viejos talleres desmantelados por deficitarios reabren e incorporan nueva tecnología. Para recuperar el antiguo nivel de actividad del astillero, el Estado estimula la firma de nuevos contratos, especialmente con los países de la región que deseen manejar o modernizar su flota. Marcelo desempolva sus viejos planos, traza en su computadora nuevos diseños y espera que se sostenga el viento a favor.